Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernando Méndez y estoy aquí en este momento para conversar con ustedes de cosas muy importantes. En esta ocasión vamos a hacer un análisis consecutivo de este video de la predicadora Ana Méndez y vamos a escucharle un momento porque eso es lo justo, escuchar primero y luego hacer un análisis. Vamos a terminar esta parte porque ya la hicimos la primera en un video anterior. Ahora que tengo mejor internet, un poco mejores equipos, va a sonar mejor. Entonces, con la mujer samaritana. Ahora quiero que lo vea desde un punto de vista diferente, no solamente como una mujer que evangeliza, que es el mensaje tradicional de esta mujer samaritana, sino que quiero que vea cómo hay un paralelismo entre el diálogo que existe entre el espíritu del hombre y el alma del hombre. Nosotros somos esencialmente espíritu. Como estábamos antes de la fundación del mundo con Dios, éramos espíritu puro y entonces descendimos de ese estado de perfección al vientre de nuestra madre, donde nuestro espíritu se conectó a la carne y fue soplado sobre nosotros el alma. El alma. Muy bien, bueno, una pequeña interrupción para hacer un brevísimo comentario. ¿De dónde saca mi hermana o esta señora Ana Méndez ese concepto de que los seres humanos existimos previamente en el cielo y que luego Dios nos convierte en seres vivientes? Ella no menciona ningún versículo bíblico porque no lo tiene. Es posible inferir de alguna manera en Job o en algún otro pasaje oscuro una idea semejante. Eso proviene más del misticismo y de la filosofía. Es un pensamiento no bíblico y de dudosa confiabilidad. Es su idea o la idea de alguien. No es una idea cristiana, no es una idea bíblica. Continuemos. El alma fue diseñada para ser el intérprete entre el mundo espiritual y el mundo natural. El alma se constituye a través de nuestros sentidos, a través de nuestra percepción, en los sentidos, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, amén, en nuestro intelecto. Nuestra mente es parte de nuestra alma. Y Dios nos creó para que fuésemos espíritu y que tuviésemos esa alma que conecta los dos mundos, el espiritual y el natural. Y cuando Dios crea al hombre en el jardín del Edén, el hombre es creado con el espíritu de Dios dentro de él, el espíritu de Adán, cuyo nombre era Ish, y su mujer Isha, varón y varona. Entonces Dios los crea, sopla sobre ellos su espíritu, y al soplar el espíritu, ellos se constituyen. ¿Por qué no decir simplemente Adán y Eva? Eso, ¿qué propósito tendría? Impresionarme, ¿no? Impresionarle a usted que está escuchando, que sabe mucho, que sabe hebreo y que tiene conocimientos escondidos y secretos de gran profundidad y de gran capacidad. Pues es Adán y Eva, nada más. En un alma viviente. Entonces primero fueron barro, que es la carne, después Dios sopla el espíritu y entonces se establece en ellos este mecanismo, esta interpretación que es el... Quiero decirle lo siguiente, que ambos no fueron barro. El único que fue barro fue Adán. ¿Recuerdan ustedes el versículo bíblico? Porque estamos hablando de la Biblia. ¿O de qué estamos hablando? ¿De fútbol? Estamos hablando tal vez de cocina, chef, vamos a ser mecánicos. No, estamos hablando de la Biblia, ¿no? Me parece que es así, ¿o no? ¿O me equivoco, queridos hermanos? Pues bien, Adán fue creado del barro o de la tierra, y dice del polvo de la tierra, no dice del barro, dice del polvo de la tierra, que más bien se podría interpretar haciendo un poquito de alegoría, porque eso hace ella más adelante, que el polvo de la tierra son los elementos químicos del cosmos, de la creación. Los componentes biológicos y minerales se combinaron por el poder de Dios para crear a un ser humano llamado hombre o varón o Adán.
y de un hueso, de una costilla, dice la Biblia literalmente, surgió Eva. Ella no ha sido hecha de barro, ha sido hecha de una costilla. ¿Será porque es por eso que me duele el costado de vez en cuando? No lo sé, vamos a ver. El alma, que va a ser la forma en que nuestra carne, nuestros sentidos físicos se conecten para entender el mundo espiritual. Amén. Entonces, Dios crea al hombre para estar sintonizado con el cielo, para vivir una dimensión celestial. Decir el mundo espiritual no es una idea bíblica tampoco. A veces yo también quiero usarla, tengo esa tendencia porque de esa forma pensamos, ¿no? Pensamos en mundos, mundos paralelos, como hablan las religiones orientales. Mundos que se sobreponen y donde existen otra clase de criaturas, el mundo de Dios, pero en la teología, en la doctrina, no se usa la palabra mundo para referirse a Dios. Solo se usa la palabra mundo, que proviene del término cosmos, cuando se habla del mundo creado, de la tierra y del universo material, no para hablar de Dios. Cuando hablamos de Dios hablamos del reino eterno, porque no sabemos de qué está hecho. Dios lo dijo a esta mujer: Dios es espíritu, y el espíritu no está contenido en un mundo. Sigamos. Maravillosa. Adán caminaba en el fresco de la tarde con Jesús, veía los árboles naturales y veía los árboles espirituales. Entonces, la Biblia no dice que Jesús estaba con Adán. En ninguna parte lo dice. Dice que estaba en el origen de la creación, y es posible que estuviera ahí también con Adán, pero no lo dice. No tenemos autorización para decir que Jesús estuvo andando con Adán y Eva en el paraíso, porque no está escrito en ninguna parte de la Biblia, y si no está en la Biblia, no es un asunto mío. De hecho, Adán se mueve en dos dimensiones cuando el Espíritu de Dios, en ese momento, el Espíritu de Dios estaba vivo. Era el reino de Dios en el hombre, era la creación perfecta de Dios con el hombre, era la morada de Dios en la tierra. Ish e Isha eran la morada de Dios, que hacía que Dios mismo se manifestara a través de ellos, a través de dándoles dominio, dándoles autoridad, dándoles la facultad para crear todas las cosas. Amén. Para crear todas las cosas, no, para dominar sobre todas las cosas, y también para crear, porque Dios, siendo creador, nos da también la habilidad de crear. Y yo creo que muchas de las cosas que Dios está haciendo para nuestros tiempos hoy es dándonos la habilidad creativa para poder bajar los diseños de Dios sobre la tierra, y yo creo que esa facultad también la tenía Adán. Entonces, a lo que quiero llegar es que Adán se movía en una atmósfera espiritual, y esta atmósfera espiritual, que era el reino de Dios, le permitía vivir viendo y entendiendo toda la dimensión donde Dios se mueve, y al mismo tiempo vivir en este mundo físico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el hombre cae en pecado, entonces se separa el alma y el espíritu del hombre. El espíritu queda encerrado dentro del hombre en un estado latente, para ser despertado para mal por el enemigo, o para ser despertado para vida por el espíritu. Ahora yo quisiera que ella me muestre, o alguien por favor que sea discípula de la maestra predicadora Ana Méndez, ¿qué parte de la Biblia dice que el espíritu del hombre está dormido dentro de él hasta que se despierta cuando el Espíritu de Dios llega a su vida? No hay tal enseñanza. He estado buscando, y lo que más he encontrado es la siguiente verdad, y que ustedes la van a reconocer fácilmente porque está en Romanos 6:23, que se utiliza para evangelizar, y que dice de la siguiente manera, de Romanos:
y donde nos enseña la palabra de la siguiente manera. Estoy buscando en mi Biblia, ya lo tenía, está aquí. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esta es verdad cuando ella dice que Adán disfrutaba de todos esos beneficios que menciona en el paraíso. Cuando Dios lo creó, Adán fue creado con atributos, facultades, recursos que no tenemos hoy día nosotros, que solo tenía él. Posiblemente no tenía ni siquiera las limitaciones de carácter físico humano como tenemos hoy día. Tal vez sería un hombre que no se enfermaba nunca y que tenía una fuerza muy poderosa y que podía moverse en el espacio y en el tiempo de otra manera. Es verdad que tenía el don de la administración, facultad de la administración. Dios le entregó el universo entero, la creación, para que lo cuidara, lo administrara y también para que lo transformara. Y parte de ese poder se nos ha dado ahora en cierta forma. Por eso existe tanta tecnología, por eso existen las herramientas que estamos utilizando hoy día. Por eso el hombre puede vivir en este planeta comiendo a pesar de que no hay suficiente comida. ¿De dónde sacamos todo eso? Por medio de la inteligencia humana. La inteligencia humana es la que ha hecho posible que vivamos, y eso es parte facultad de Dios, facultad de Dios dada a Adán, y Adán nos la ha heredado a nosotros. Con las otras limitaciones se la han quedado y las quitó Dios en su maldición por causa de su desobediencia. Pero dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre? Por Adán. ¿Y por qué no por Eva? Por Adán, porque Adán era el responsable, y por Eva también. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán no hacía lo que Eva había hecho? El mundo, la historia sería distinta, y no vamos a hablar de eso. Y dice: y por él, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que cuando el hombre peca, cuando Adán peca, cuando nosotros pecamos, nuestro espíritu no se pone a dormir y no se queda encogido dentro de nosotros. Muere, señora, muere. La Biblia dice que muere. No hay tal espíritu dormido. Dios. Y en el momento en que el hombre cae en pecado, el espíritu se esconde dentro de él. Ella no tiene el dominio, porque para que tengamos el dominio sobre todas las cosas, necesariamente tenemos que estar inmersos en Jesús. Necesitamos ser la morada de Dios en el espíritu. Entonces, cuando Adán pierde esta facultad de ser habitado por Dios, alguien más toma esa primacía, y es el alma del hombre. El alma que tan solo fue creada para ser un instrumento. Y cuando digo instrumento, yo siempre veo, por ejemplo, esta analogía. Imaginemos un reproductor de DVD. Y yo agarro un disco de DVD, lo meto en el reproductor, y entonces puedo ver la película en mi televisor. Pero si tan solo agarro el disco y no tengo el aparato que traduzca el disco a la pantalla, entonces jamás voy a poder ver lo que está en el disco. Entonces el alma es ese reproductor que va a traducir todo lo que Dios quiere enviarnos y todas las cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Entonces nuestra alma es sumamente poderosa, pero el alma, al tomar la supremacía absoluta, cuando Adán pierde... Voy a interrumpirle un rato porque el tiempo me está ganando, y ella va a seguir hablando un poco más del alma y del espíritu, de esa conversación que no entiendo, no sé de dónde la ha sacado. Eso es misticismo, no es cristianismo, y definitivamente lo puedo decir con toda seguridad. Lo puedo encontrar en cualquier libro buscando. Ella nos llevó a Juan, donde está la historia del encuentro entre el Señor Jesús y la mujer samaritana en Samaria, obviamente, pero no nos habla nada de ella. Bueno, más adelante empieza a hablar y empieza a hacer figuras.
La mujer samaritana es la figura del alma y el Señor Jesús es la figura del espíritu. El agua es la figura de la salvación, de la conversión o de Dios. No lo entiendo. Luego le da valores y simbolismos al beber el agua, al renacer y al despertamiento del alma y del espíritu, y a esa conversación que hay entre ellos. ¿Saben qué está haciendo ella? Voy a decírselos con toda simpleza, creo que es la palabra, ¿no? Ella está usando una figura que se llama alegoría. Y ustedes pueden ver el video, está en YouTube completo, porque no tengo tiempo y tampoco ganas de escucharle, porque no dice nada que me edifique, porque no habla de la Biblia. Y si alguien no habla de la Biblia, es como leer un periódico. ¿Qué cosa me puede traer un periódico, no? Que me edifique mi espíritu. Una alegoría es un método hermenéutico. Claro que no estoy leyendo un libro aquí de hermenéutica, sino el diccionario. Estoy leyendo el diccionario y dice así. Este es el diccionario de la lengua española, de la lengua de la Academia de la Lengua. Dice que la alegoría es una figura retórica que consiste en representar una idea abstracta a través de símbolos o imágenes poéticas. En la Edad Media se usaba a menudo la alegoría. Se usaba mucho para representar las figuras mágicas y las figuras místicas, y el cristianismo católico es producto de la alegoría mística. Por eso es que la Iglesia Católica puede convivir con la brujería y con la hechicería y cualquier religión de cualquier pueblo, porque es una religión místico-alegórica. También podemos ir más abajo. Dice que es ficción, que representa un objeto al espíritu, de modo que despierte el pensamiento de otro. Es una ficción. Ella está haciendo una obra de ficción. Eso se llama alegoría, darle valores que no tiene a una figura. Es como decir, una piedra no es una piedra. En realidad significa un poder. Significa una autoridad, por ejemplo, ¿no? Eso es alegorizar. No, una piedra significa que es una piedra. Es una composición literaria también, o artística, de sentido alegórico. Sinónimos de el sustantivo alegoría: ficción, simbolismo o símbolo, y metáfora. Estas palabras son hispanas del castellano. Si yo les leyera lo que dice realmente un libro de hermenéutica sobre la alegoría, sería mucho más lapidario todavía, pero me basta con el diccionario. La metáfora es una forma poética de darle un simbolismo a, por ejemplo, tú eres como un ángel, decirle a una mujer. No es un ángel, es una mujer, pero le estoy dando un sentido ficticio a una persona. Yo quisiera traerte la luna para que ilumine tus ojos, y quisiera que los ríos vinieran a mojar tus pies. Esos son metáforas, ¿verdad? Y ella está haciendo metáforas simbólicas, le está dando valores a palabras y figuras que no tienen nada que ver con su sentido original, y está creando ficción. Porque si vamos al texto que ella nos ha mencionado al principio, y vamos a ser responsables con eso, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautiza más que sus discípulos, que los discípulos de Juan, había un conflicto ahí. Entonces él decidió retirarse. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Saben ustedes que Judea es donde está Jerusalén, es la provincia, y para ir de Judea a Galilea hay que pasar por Samaria, y Samaria, que es una provincia también del pueblo judío, pero que se volvió secular. ¿Por qué? Porque ellos se mezclaron con culturas paganas, y los hijos que les nacieron con un judaísmo mezclado. No es que no eran judíos, sino que eran judíos
cruzados, digamos, mezclados, una especie de anomalía de la cultura, ¿no? Se habían vuelto culturalmente judíos criollos, eran judíos criollos, y los judíos los aborrecían, así que no pasaban por ahí, cruzaban al otro lado del río Jordán y daban la vuelta. Y Jesús, como no tenía prejuicios, se fue de frente, se fue por Samaria, y caminando a través de ese pueblo polvoriento, al mediodía le era necesario pasar por Samaria, dice, y vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, y junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Eso era territorio israelita, y estaba allí el pozo de Jacob. En ese lugar había un pozo que Jacob construyó para obtener agua para su ejército. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Había enviado a sus discípulos a buscar pan porque era la hora del almuerzo. La hora sexta es las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del día. Era mediodía. Era un momento de comer, era un momento de sol candente, junto al pozo, y él estaba esperando hacer la obra. Y entonces vino una mujer de Samaria. Eso es hacer interpretación bíblica. Yo no estoy inventando una historia acerca de una samaritana que es el alma y de un Jesús que es espíritu. Estoy leyendo el texto bíblico. Eso se llama interpretación. Eso es simple, no es complejo. No necesito inventar Biblia. Tengo que leer la Biblia porque está la carta de Dios. Y si no la leo como Dios la escribió, yo estoy haciendo a Dios mentiroso, lo estoy convirtiendo a Él en un instrumento para mi beneficio, estoy manipulando a Dios. Tengo que leer lo que Dios escribió, porque esa es la única verdad. Lo demás es especulación humana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, una mujer cualquiera, que seguramente era bella porque tenía muchos hombres, era una mujer sensual, y dijo, yo supongo eso, es una presunción mía, ¿no? Y Jesús le dijo, dame de beber. Así, en forma sencilla, estaría sentado ahí, dame agua. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Yo me pregunto, ¿quién escribió entonces este pasaje en Juan? ¿Cómo lo supo Juan? ¿O se lo contó Jesús? ¿O se lo contó la mujer samaritana? ¿O cualquiera de los del pueblo que estaban en Samaria, a quienes ella le contó? ¿O tal vez Juan estaba ahí? No lo sé, pero dice el texto que todos los discípulos se habían ido al pueblo a comprar para comer. Entonces la mujer samaritana, sorprendida, le dijo, como tú me hablas, tú eres un judío y los judíos no nos hablan con nosotros, y me pides de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, hay un conflicto cultural y religioso. Pero respondió Jesús y le dijo, como diciendo, eso a mí me tiene sin cuidado, porque yo no estoy sujeto a los prejuicios de mi cultura y de esta religión que han inventado estos hombres perversos y que no me han preguntado. Al autor no le han preguntado y han inventado leyes que no existen. Por eso es que a veces no funciona, porque inventan doctrinas. Bueno, eso estoy diciéndolo de la iglesia actual. Si conocieras tú el don de Dios, si conocieras tú, si tú supieras lo que estás viviendo, le dijo a la mujer samaritana, y quién es el que te está hablando y te está diciendo dame de beber, tú más bien le pedirías a él agua viva. Él te daría agua viva. Está diciéndole, si tú supieras quién soy yo te podría dar más de lo que tú te imaginas. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Como que le sacó del tema, ¿no? Él estaba queriendo evangelizarla y le dijo, el pozo es profundo, no tienes balde, ¿de dónde vas a tener? ¿Qué es eso de agua viva? ¿Qué es eso de agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, que Jacob, que nos dio este pozo? Ellos consideraban que Jacob era su padre también. Los samaritanos consideraban que eran descendientes de Israel. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor? Y Jesús le dijo, cualquiera que beba agua natural como esta va a tener sed dentro de 1 o 2 horas, ¿no? Es natural, así es el cuerpo. Pero si yo les doy agua de beber espiritual, no tendrán sed jamás espiritualmente, no físicamente,
sino que el agua que yo le daré será en él como una fuente que salte para vida eterna, que es el Espíritu Santo, que es la salvación que él ofrece a cualquiera que se le acerque y que le pida esa agua viva. Eso es el Evangelio, es lo que debemos de tomar. Nadie puede recibir la salvación si no la pide y no la toma. Debe beberla, debe ingerirla, debe incorporarla, mejor voy a usar una palabra más exacta, debe recibirla en su vida. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua entonces, para que yo no tenga que beber más agua, no tenga ni sed aquí y no tenga que estar sacando agua aquí. Está naturalizando siempre, y así hacen las gentes del mundo. Y Jesús le dijo: muy bien, ve y llama a tu marido y entonces ven y te daré agua. Y le volvió al mundo real, a su pecado. Y la mujer le dijo, queriendo justificarse como hacen generalmente los hombres de este mundo, las mujeres de este mundo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien, bien, has dicho bien, mujer, correctamente, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, es tu amante, y vives así, de cama en cama. Y le dijo: por eso digo yo que era una mujer bella, o por lo menos atractiva, era una mujer licenciosa, de una mujer que vivía de hombre en hombre, ¿no? Y le dijo a la mujer: Señor, algo sabes tú, me parece que eres profeta. Porque jamás a nadie sabría eso. Eso es un secreto que yo guardo muy en privado. En mi vida nadie sabe que yo soy así. Nuestros padres adoraron en este monte y que está aquí en Samaria, y ustedes dicen que debe ser allá en Jerusalén. Jesús le dijo: mujer, y le llevó a la religión, ¿no? Créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ustedes adoran lo que no saben, realmente no lo saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y esa es una verdad que debemos rescatarla. Los judíos tienen ese privilegio de ser la raíz, el tronco principal de donde viene la salvación del pueblo judío. No son más importantes porque la perdieron. Nosotros somos la rama injertada, pero de los judíos viene Cristo. El Cristo vino de ellos. El Evangelio no viene de Estados Unidos ni de Corea. El Evangelio viene de los judíos, viene de Israel. Más la hora, donde sea que vivan, donde sea que estén, de la cultura judía. Más la hora viene, y ahora es ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí es donde Ana Méndez empieza a especular acerca del alma y del espíritu, que el alma conversa con el espíritu, que realmente no lo entiendo y ni me interesa entenderle, porque no sabe lo que dice. Aquí dice el Señor Jesús algo que no se lo dijo a nadie, y no lo volvió a decir nunca más, y ni en ninguna parte de la Biblia se dice, solamente se lo dijo a esta mujer. En Juan 4:24, Jesús describió uno de los atributos de Dios. Dijo cómo era Dios, como para entenderle. Y dijo así: Dios es espíritu. ¿Saben qué es esta palabra espíritu? Es griego, que significa eolos. Y el eolos es aire, o aliento, o viento moviéndose. Dios no tiene nombre, el Espíritu Santo tampoco. Espíritu no es un nombre. Espíritu es aire, y en griego significa viento o aliento. Dios es como el viento, ocupa todo y no se le ve, pero está ahí. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué es espíritu y qué es verdad? Porque así es necesario adorarle, porque Dios está buscando esta clase de adoradores. En espíritu es en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo más correcto? Así se interpreta mejor, es la forma más correcta. El espíritu es en el Espíritu Santo, y en verdad es la palabra de Dios. Algunos dicen que verdad es en Cristo, puede ser. Otros dicen que espíritu y verdad puede significar el nacimiento humano y otras cosas más, pero yo prefiero pensar así también, que debemos sumar la palabra de Dios al Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan juntos, nunca separados. No podemos hablar solo de espíritu, 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 como lo hace la profeta profeta, no es profeta, es una predicadora, Ana Méndez. Habla de espíritu sin verdad. La verdad es el conocimiento de la palabra de Dios interpretada tal como Dios la dio
para que la leamos, así como la estoy leyendo yo, sin hacer alegorías. No le he dado ningún simbolismo especial o mágico a ninguno de estos elementos de los que estamos leyendo. Cuando leemos la Biblia debemos leerla tal como está escrito y debemos explicarlo tal como Dios la dio. En el nombre de Jesucristo te digo, mujer, habla lo que Dios habla. No hables lo que habla la magia, la ciencia del ocultismo, y no hagas alegorías místicas con la palabra de Dios, porque entonces Dios te va a reclamar un día por ser confundidora. Iba a decir una palabra más fuerte: confundidora de su pueblo. No lleves a su pueblo, dice el Señor, a las oscuridades y a las profundidades de tus imaginaciones ficticias, simbólicas y metafóricas. Llévalas a mi palabra simple y explícita, literal y textual. Entonces serás una buena sierva y todos te seguirán y yo seré glorificado. Gloria a Dios. Eso sería todo, hermanos queridos, de mi parte, y me voy a despedir con mi carita. Yo soy Fernando Méndez y estoy para servirles. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.